Daniel Montoya, nuestro compañero politólogo, escritor, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. Querido Mariano, muy buen día, riocuartenses. Un gusto verte, muy lindo informe pasaron. Sí, qué difícil ver, observar el 17 de octubre de ayer, ¿no? Me imagino para ustedes, digo, el trabajo que tienen. Sí, claro, viste siempre algo que insisto yo, es esa estrofa de la marcha peronista que dice, todos unidos triunfaremos, pero en realidad todos unidos sí vamos a triunfar. Fíjate, ayer estaban justamente todos desunidos porque el peronismo está en una situación donde la probabilidad de abandonar el poder el año próximo es altísima. Entonces, eso influye mucho, mete la cola y bueno, por supuesto, mira, fíjate Mariano, cuando hablabas de esta pelea, yo te invito a que nos hagamos un viajecito a 2011. A ver. Es una pelea que tuvo condimentos muy parecidos, aunque el apellido que protagonizó aquella pelea en realidad ahora está más bien del otro lado de esta mesa del acto de obras sanitarias, que es Moyano. En aquel momento claro, Moyano se pelea con Cristina directamente en un acto político donde Moyano plantea de que en la fórmula tenía que estar representada la clase trabajadora. Y Cristina le contesta en medio del acto, agarra el micrófono y le dice, yo trabajo desde los 18 años, así que en realidad el trabajador en la fórmula ya está. Entonces, bueno, ahí se inicia una fase de divorcio entre ellos que se mantiene a lo largo del segundo mandato de Cristina y con un condimento muy particular que, fíjate, hicieron referencia en este acto, Mariano, que es el de las paritarias, el de la inflación, que castiga a los trabajadores, que en aquel momento, cuando empieza a emerger el Frente Renovador de Sergio Massa, su principal bandera era la bandera del impuesto a las ganancias. Bueno, sabemos, el impuesto a las ganancias es un impuesto que castiga sobre todo a la jerarquía, a la aristocracia de la clase trabajadora. Mirá, ahora, por ejemplo, están manejando Massa de vuelta, como volviendo a su primer amor, un anuncio de subir el mínimo no imponible a los 300.000 pesos. Eso toca a muy pocos en la realidad, por eso me parece que el acto de obras sanitarias, fíjate los gremios que estaban ahí, y ahí yo rescataría ahí una declaración en particular que es la de Héctor Daer. Me parece que es la más representativa de todos cuando Daer habla de este juego entre la suma fija que está impulsando Máximo Kirchner y el kirchnerismo y la reapertura de los convenios de la que hablan los líderes de estas cúpulas, esto que le llaman los gordos, ¿no? Bueno, fíjate, las sumas fijas, ¿cómo trabajan? Cuando vos das una suma fija, por ejemplo, ponele que hablemos de 50.000 pesos, obviamente que esa suma fija impacta muchísimo en las clases, en las categorías más bajas del Estado. Yo te diría en lo que es, por ejemplo, un gremio como ATE, en las categorías entre la 4 y la 8 y la 4 y la 10. Entonces impacta sobre todo en la base gremial, que es esa base gremial que ayer estuvo en la Plaza de Mayo, que es la que más toca por ahí a los docentes de la provincia de Buenos Aires, las categorías más bajas. No fue casual de que estuviera uno de los personajes que estaba al lado, ahí era Cachorro Godoy, que justamente es la figura más importante de ATE de provincia de Buenos Aires. Esa foto es emblemática. Entonces, estos gremios se mueven alrededor de esta bandera de la suma fija. Y por el otro lado, los gremios, los gordos, las organizaciones que por supuesto representan, pensemos Mariano, si uno tuviese que comparar con los 70, de aquel país del 50% de la clase agremiada, de Perón hablando del 50-50 en ese momento, bueno, ese mundo ha desaparecido prácticamente, hoy hablamos de un 25% apenas de trabajadores en la Argentina que están alcanzados por buenos convenios, y ni hablar si uno tiene que pensar en estos convenios que no pierden la batalla contra la inflación. Por supuesto, es una pequeña crema, yo te diría del 10% de la clase obrera, como le llaman ellos, que la verdad
todos estos gordos que estuvieron ayer en obras sanitarias ya muy poco tienen que ver con los trabajadores, por ahí en una de esas hace 40 o 50. Absolutamente nada, Daniel, ¿no? Esa representación es distinta. Daniel, y te consulto, en el día de ayer se lanzó la mirada firme para el próximo año, digo ya desde lo electoral, van marcando el terreno, los territorios. A ver, me parece así como hacer referencia de 2008, justamente a lo que estás viviendo el proceso ante esto tiene implícito cuando empiezan los gremios a pedir de nuevo recuperar esas famosas 15 sillas que por ahí tenían en la década del 90 en la Cámara de Diputados, piden espacios en las listas de concejales, de diputados provinciales. Está implicando un diagnóstico, Mariano, que es un diagnóstico donde lo electoral, por supuesto, lo están viendo muy complicado y es como que las organizaciones gremiales ya se van preparando. Fíjate los temas que dieron vuelta ayer. Dijeron, si Macri viene con todo este tema de las reformas laborales, de quitar los convenios, de las privatizaciones, vamos a estar en la calle. Entonces, es como que ya hay un diagnóstico, están descontando las organizaciones trabajadoras de que hay una probabilidad muy alta de que la oposición, hay que ver fórmula, que ensamble de la oposición termina recuperando el poder el año próximo, pero es como que todas las organizaciones trabajadoras de la política y el peronismo en general se está preparando para una fase, yo te diría que la palabra fundamental, Mariano, en esta etapa es resistencia. O sea, se está preparando para una fase de resistencia, descontando de que la mano viene dura, seguramente va a ser una agenda de ajuste mucho más profunda la que va a encarar el próximo gobierno. Fíjate en uno de los actos, no hablamos todavía de un acto que fue un auto convocado a Alberto Fernández que no lo invitaron a ninguno. Bueno, él en ese acto habló, sacó el libro de Macri, habló puntualmente de las cosas que está anunciando Macri para su segundo tiempo. Habló de la quita de los convenios, el tema de sacar derechos que han conquistado durante las 2 últimas décadas. Así que me parece que el tablero electoral, que es lo que preguntabas vos, se va insinuando claramente que es un peronismo ya funcionando en modo derrota a nivel nacional, buscando cavar trinchera. Cuando ellos dicen queremos lugares en las concejalías, queremos lugares en la Cámara, está cavando trinchera el peronismo, se está preparando para una fase complicada y una fase, yo te diría, como así como de quizás sea una fase de cuesta arriba, es una fase también de reelaboración, de reinvención. O sea, todos van descontando de que esta etapa es como que esta luz, esta era, este proceso político kirchnerista se va apagando y bueno, empieza el peronismo a movilizarse en todas sus vertientes y por supuesto va a encontrar una nueva expresión seguramente. Ayer Héctor Daer puntualmente pidió por el protagonismo de Sergio Massa el año próximo en las fórmulas. Es como que ya el peronismo empieza a insinuar cuál serían por ahí en una de esas la punta de la puerta de salida de su crisis, que seguramente yo no creo, sería muy difícil que el peronismo pueda resolver esto en pocos meses, pero a partir de las elecciones del año próximo es como que ya las fichas en el tablero empiezan a moverse y se van preparando por ahí para un proceso complicado de resistencia, de cuesta arriba, de ajuste, y ahí es como que el peronismo, bueno, va a encontrar en algún momento cuál es su nuevo canal de expresión, seguramente. No nos olvidemos, Mariano, que el peronismo es un partido de poder, es un partido que ha nacido de las tripas del Estado. Nunca hay que darlo por muerto, aún enfrentando una probabilidad de derrota muy, muy alta en este momento, es un partido que no se lo puede sacar de la cancha, en este momento tiene el manejo del Estado y bueno, hay que ver cómo elabora, cómo termina compaginando todas estas fichas en el tablero, donde por supuesto en este momento la principal ausente de todos los eventos de ayer, salvo a través de su vicario, de Máximo, ayer en el acto de Plaza de Mayo, es Cristina Kirchner. No se sabe qué va a hacer, está en silencio prácticamente desde los incidentes, desde aquel 1 de septiembre, la puerta de su casa.
Daniel, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, querido Mariano. Te mando un fuerte abrazo y que tengan muy buen día. Igualmente para vos.